Sean todos bienvenidos al 10º episodio de Random Responde. Para los que aún no conozcan esta sección, esta es una serie de podcasts, es decir, solamente audio sin imágenes de apoyo, donde yo hablo de algún tema propuesto por alguno de mis colaboradores en Patreon. Esto puede ser una película de hasta 100 minutos o los 3 a 5 primeros episodios de una serie. En esta ocasión, la película El Hoyo, propuesta por Javim en Patreon. Esta película se centra en una prisión subterránea, conocida popularmente como El Hoyo, que se compone de una serie de pisos que tiene cada uno una especie de hoyo rectangular que te permite ver hacia arriba y hacia abajo en cada uno de los pisos y por la cual se desplaza una plataforma que lleva comida. No se explica bien cada cuánto del día lleva comida, probablemente es una sola vez al día. Y que que no tiene ninguna restricción para lo que puede comer la persona de cada piso. Por tanto, los que están en los pisos superiores pueden comer lo que quieran y mientras más va bajando, menos comida disponible hay hasta que en los pisos completamente inferiores no hay definitivamente nada de comida. La película es una muy evidente crítica al sistema capitalista y a las desigualdades económicas que este produce. La verdad es que no se demora nada en establecerlo la película. De hecho, con solo escuchar la sinopsis, inmediatamente te das cuenta de lo que se trata. Pero no es solamente una crítica al capitalismo. Claro, desde un principio te dice, ¿es injusto? Claro, pero así es. Y incluso te establece cosas que son bastante evidentes, como el desdén que toman algunos que están en los puestos superiores, donde se dan el lujo de aplastar a la comida, incluso porque saben que ellos no la van a comer, sino que la va a comer el que tiene que preocuparse del que está abajo. E incluso nos muestran un personaje que le llama hijos de puta a los que están arriba, siendo que él tiene la misma actitud hacia los que están abajo. Y que también cuando las personas que están en los puestos superiores se acostumbran, ni siquiera piensan en cómo eso va a afectar a los que están abajo, etc. Pero aún así hay partes donde también toma en cuenta lo que es la contraposición. En un momento los protagonistas deciden, o mejor dicho, el protagonista y un personaje que aparece hacia el último tercio de la película, intentan hacer una especie de rebelión, tomar control del sistema y imponerlo mediante la fuerza. Y lo cual obviamente tiene una serie de repercusiones negativas, tanto para ellos como para el resto. Y entre medio, al momento de intentar forzar el sistema de entregar solamente lo que la gente necesita para vivir, en vez de permitirles que consuman todo lo que quieran, tienen que hacerlo por medio de la fuerza y terminan matando a por lo menos un tercio de las personas que querían salvar. Lo cual se puede entender que es también una especie de crítica o ataque a lo que han hecho muchos de los movimientos que se autodenominan socialistas. Por poner algo, la Unión Soviética, Corea del Norte, China, etc. Pero el problema es de que aunque es un concepto bastante interesante, se ve muy limitado por su propia estructura. Es paradójico que una película basada en el concepto de una prisión justamente se ve atrapado dentro de las limitaciones autoimpuestas. Y eso es muy malo, porque lamentablemente es una cosa a la que no se le puede sacar mucho más. O sea, se establece la crítica inicial desde los primeros segundos, como dije, donde incluso dice, bueno, es lo mismo que pasa allá afuera. Pero no hay mucho más en donde avanzar. O sea, los protagonistas toman el control. O sea, hay un par de cosas de interacciones. Se agregan un personaje que genera un poco de disidencia entre medio. Pero fuera de eso, es una película bastante vacía en términos de contenido. Ahora bien, es una película de horror, por lo cual no se acostumbren, no es la clase de películas que planeo ver en esta sección muy seguido, pero como fue socialmente importante, o mejor dicho, dio harto de conversación, aunque fuera principalmente por memes, especialmente en Latinoamérica por el nombre. La verdad es que tiene violencia,
pero no diría que es excesiva. Hay un par de escenas que son muy tensas y son un poquito incómodas de ver, que es obviamente la idea, porque son crudas, pero tampoco es una película que esté constantemente apelando a asquearte o a sentirte incómodo en todo momento, pero sí es bastante gráfica. O sea, es curioso porque te muestra escenas de violencia y son directas, pero al mismo tiempo no duran mucho, duran un par de segundos, los impactos fuertes, entonces no te da asco, no te da tiempo de asquearte, o sea, perdón por decir asco dos veces, pero no te da el tiempo de tomarle el peso a lo que estás viendo y sentirte completamente desagradado. Hay un solo punto en la película que diría que es así. El resto solamente te da a entender de que todo lo que está pasando es horrible y es desagradable y en algunos puntos muy tenso. Pero como que la película se va desinflando hacia el final, a pesar de que pasan cosas bien violentas. Además, hay un problema bien serio con la película que es el final. El final fue intencionalmente hecho para ser ambiguo. En una parte, hacia el final, bueno, sé que estoy haciendo spoilers, he tratado hasta este punto de no hacer demasiados spoilers, pero creo que es inevitable discutir la película sin hacer spoilers por lo poco sustanciosa que es. Los protagonistas empiezan a bajar y se dan cuenta de que a pesar del racionamiento que hicieron, definitivamente no hay comida suficiente para repartirla entre todos, lo cual también puede tomarse como una crítica a cualquier sistema solidario que no implique generación de recursos o que no tenga un plan directo para hacerlo y que solo quiera repartir las riquezas en sí misma. Pero ahí pasa una situación donde se implica que el protagonista empieza a perder la razón y a tener una serie de alucinaciones. Bueno, antes ya tenía unas alucinaciones por una especie de quiebre moral que tiene él, debido a lo que se ve obligado a hacer, pero después tiene una serie de situaciones donde ya no queda claro qué es lo que pasa, porque esto es un absoluto spoiler. Una vez que llegan al último piso, al que creen que es el último piso, la plataforma sigue descendiendo a pesar de que en el momento antes, o por lo menos es lo que yo alcancé a ver, no se veía como que tuviera un hoyo más abajo. Se veía como que no había nada, pero la plataforma sigue descendiendo y entra una especie de vacío que se detiene al final, un vacío oscuro. Y eso como... ¿what? Aparte, se nos explica... Bueno, es intencionalmente todo súper ambiguo, porque centran la idea de mandar un mensaje, de hacer escandalizar a los trabajadores del piso 0. Primero que nada, ¿cómo saben que hay un piso 0? O sea, sí, la gente que está en el piso 1 debe saber de que hay un piso superior del cual viene la comida. Pero perfectamente podría ser que el piso 1 tenga una puerta por la cual les dejan comida. Claro, eso generaría una serie de problemas, pero ok, la gente del piso 1 podría estar perfectamente siendo alimentada, ¿ok? O saber... de hecho, ¿por qué la gente del piso 1 nunca intenta escapar? O sea, porque es una prisión y por la forma en la que se explica, la gente pasa... va cambiando los pisos al azar una vez al mes. Entonces hay mucha gente que se suicida cuando está en los pisos más bajos, que sabe que no les va a llegar comida por todo el mes, lo cual es prácticamente una sentencia de muerte. Pero ok, volviendo al tema. El asunto es que, ¿cómo los que están en los pisos más abajo del 1 saben que hay un piso 0? ¿Lo sacan por conclusión? Pero volviendo al punto que iba a mencionar. Tratan de centrarlo todo en que sobreviva un único plato. La panacota, que es un postre. Y la idea es que suba completamente intacto para que así los trabajadores del piso 0 hagan una revuelta y se destruya el sistema del hoyo. El problema es de que en un momento se nos muestra de que el chef o el jefe de chef está retando a todos los cocineros porque aparentemente la panacota fue rechazada porque tenía un pelo. Entonces eso significaría que todo lo que hicieron en torno a eso no tenía ningún sentido y
y era completamente inútil. Y claro, la administración que dirige todo ese sistema no le interesa en lo absoluto cambiar el sistema. Y nuevamente dicen de forma muy directa, la administración no tiene conciencia. Lo único que podemos hacer es apelar a la humanidad de la gente que trabaja para ellos. Lo cual también es otra analogía extremadamente directa. Pero bueno, como la de la panacota no funciona, es extraño porque nos implican que no funciona, que efectivamente lo recibieron, pero la panacota es comida. Entonces mandan a una niña que en un momento se nos dice que no existe, pero después existe. Pero es posible que no exista porque puede haber sido una alucinación del protagonista. Y también uno de los personajes que aparece como compañero del protagonista eventualmente es una trabajadora de El Hoyo, o mejor dicho, una trabajadora de la administración que según ella dice conocer cómo funciona El Hoyo e incluso defiende su sistema o lo defendía, y que dice que hay 200 pisos, pero al mes siguiente inmediatamente se da cuenta que están en el piso 202, por lo cual hay muchos más. Entonces, la información que ella manejaba definitivamente no es correcta y ella había dicho que no había menores, no estaban permitidos definitivamente los menores en El Hoyo, pero aún así hay una menor, o por lo menos eso se encuentran en el piso final. Muy coincidente que sea en el piso final. Y hablando de eso, ahí hay unas conveniencias bastante fuertes, porque, ok, el protagonista empieza en un piso decente al principio, pues donde se entera de cómo funciona el sistema del hoyo, ok, y después de eso, cuando pasa una serie de situaciones que ya de por sí son bien convenientes, cuando les salvan la vida, inmediatamente su siguiente compañero es este personaje que sabe cómo funciona el hoyo y que lo conoció en su momento. Eso ya es extremadamente conveniente, o sea, es una coincidencia demasiado fuerte porque podría haber sido cualquier persona. Después de eso es el otro personaje que intenta subir, y también otra analogía muy directa es siempre habrá algún hijo de puta que no te deje seguir subiendo. Que nuevamente, la gente que está cómoda arriba no tiene ningún interés en que haya más gente arriba y ni siquiera de que escapen de la opresión del sistema. Aprovechan el tiempo en el que tienen el privilegio y punto. Como digo, no, es como que nos presenta esta idea que es bien interesante, que tiene posibilidades, pero se agotan esas posibilidades bastante rápido y de ahí como que la película no sabe qué hacer. Una interpretación que dio el director es que efectivamente la interpretación pesimista, mejor dicho, es posiblemente la correcta, pero que quisieron dejarlo abierto a una posible interpretación positiva, de que va a tener una conclusión posterior, de que lo que está pasando en El Hoyo va a salir a la luz pública. Pero si hay gente que cumple su tiempo en El Hoyo, según lo que mencionan, ¿por qué nunca ha sido denunciado? O sea, ¿de qué otra manera? O sea, esto es una prisión subterránea que se permite perfectamente que ocurra y que siga funcionando así. De hecho, el protagonista estaba, cuando decide cambiar el sistema, y que cuando está en una posición de poder, lo cual nuevamente es una persona que se pone, que para poder hacer que el sistema cambie, está en una posición de poder y tiene que rebajarse para ayudar a los demás. Es todo muy directo, o sea, no tiene ninguna sutileza en presentar el mensaje. Pero cuando ocurre eso, a él le falta 1 o 2 meses para que se acabe su tiempo en El Hoyo. O sea, lleva varios meses. Se suponía que iba a estar 1 año, así que probablemente le quedaban ese era como el 10º mes. Lo cual no sé cómo es si no pasa suficiente tiempo para que sea el 10º mes, a menos que haya estado con la otra tipa varios meses. Es bien enredado eso, no te establecen bien el tiempo. Pero suponía que le quedaban como 2 meses, entonces yo entiendo que su sentido de justicia es el que le llama a hacer un cambio, de hacer una especie de revuelta, de revolución, y de hecho su idea era llegar hasta el fondo para después irse para arriba, pero estaba muy mal herido para volver y llegar al piso 0.
De hecho, no sé cómo, siempre pensé, oye, pero si, ¿cómo nadie lo ha intentado? O sea, nadie ha pensado en, voy a llegar hasta el fondo y después hasta el tope. Y de hecho, se nos muestra de que hay un personaje que está buscando a su hija, que se sube a la plataforma todos los meses y baja desde donde sea que está hacia otros pisos buscando a su hija. Y ella no se detiene en ningún punto. O sea, si el cambio de pisos es una vez al mes, ¿cuánto te demoras en llegar hasta el fondo? O sea, no te vas a demorar un día en llegar al fondo. Entonces, ella ya lo ha hecho varias veces, ha llegado siempre hasta el fondo. ¿Cómo funciona eso? O ella ya le llevaba comida y no la estaba buscando, sino que le iba a llevar comida en un piso de abajo o algo así. No, sinceramente, son esas cosas que no quedan explicadas porque la película es intencionalmente ambigua. También, o sea, en el sistema económico en sí mismo, hay una razón evidente para que haya gente que defienda el cómo funciona y sus injusticias, que es gente que se beneficia. El problema es que aquí no hay ningún beneficio, salvo, qué sé yo, el ser malo en joderse a los que están abajo. O principalmente es la indiferencia. Por ejemplo, nos muestran en todo el primer capítulo que el protagonista, que al principio está bien indignado, y que de hecho eso es una buena escena, cuando dice, oye, lo que deberían hacer es repartir la comida, y le dice, ¿acaso usted es comunista? Claro, es porque inmediatamente es el argumento que van a tirar cada vez que se hable de, cuando se habla de la distribución de las riquezas, o la distribución más equitativa de las riquezas, se habla inmediatamente de comunismo como para intentar antagonizar con la idea. Pero volviendo al tema, nos muestran que el protagonista se acostumbra y entonces establecen que es como está muy cómodo, él se vuelve indiferente. Pero a lo que iba con este punto, perdón por divagar tanto, no estoy tan acostumbrado. Ya llevo 10 podcasts, pero no estoy acostumbrado todavía a grabarme mientras que hablo, hacerlo así sin guión. El asunto es de que en el sistema económico normalmente hay gente que se beneficia del sistema o está muy cómoda con el sistema como para querer cambiarlo. Pero aquí no hay ningún beneficio en que la gente vaya a morir en el hoyo. En una película como Kaiji y otras series o películas que utilizan el mismo concepto, puedes establecer de que todo ese sistema injusto y las luchas que se dan entre las distintas personas y las cosas brutales que ocurren son una especie de diversión para la gente rica o para los que manejan el sistema. Pero acá no hay ningún beneficio, o sea, no hay ninguna razón para que muestren el cómo la gente se mata entre sí, a menos que la idea sea que sea una especie de prisión que se autorregula, en el sentido de que muchos de los que están presos se mueren, porque por cómo está hecho el sistema se implica de que más de 2/3 están destinados a morirse de hambre o matarse entre sí para seguir sobreviviendo. Entonces se siente muy vacío todo cuando no te muestran el porqué de esto. Es un poco con lo que pasa con la película Cube. De hecho, se nota que esto está muy inspirado en Cube. Pero la diferencia es que en Cube, por lo menos en la primera película, había trampas, había conceptos. Acá es simplemente gente que puede o no estar enojada, o gente que por distintos motivos pueden ser unos idiotas que no quieren ayudar a que cambie el sistema. Incluso gente que lo único que hace es decir, oye, pero yo ahora estoy bien, pero el mes pasado estuve en un piso donde nos morimos de hambre. No puedo estar dándole mi comida a los otros porque yo la pasé mal. Entonces, fuera de eso, cada piso es prácticamente lo mismo, más allá de la violencia de los propios usuarios. Entonces no es como Cube, pero menos creativa. Es un poco extraño decirlo así, pero sí siento que no hay mucho más que avanzar en el concepto. Bueno, y siento que pasa un poco con este podcast. Creo que ya he explicado mucho sobre
sobre el tema, así que quiero abordar algo que había dejado acá anotado. Como digo, la violencia que se presenta no es insoportable, pero por ejemplo, si eres una persona a la que le incomodó la escena del balazo en Joker, perdón si estoy haciendo spoiler de una película que ya salió hace más de un año, o casi hace un año, bueno, pero que salió el año pasado, pero sí, hay un par de escenas que son bien incómodas de ver, pero que si has visto películas slasher o cosas así, no te va a causar absolutamente nada, pero en general creo que es soportable. O sea, hay escenas de violencia donde no muestran las cosas directamente o las muestran por unos pocos segundos. En general es tolerable, salvo una o dos escenas, no es mucho. Pero algo que es bastante extraña es lo de los nombres. Según lo que pude revisar, el protagonista, que se llama Goreng, es de la palabra, o sea, la palabra goreng significa frito en malayo. Trimagasi es de terima kashi o gracias en malayo. Imoguri es de Imogori, que es un cementerio real de Indonesia. Bueno, todo esto lo pusieron en Wikipedia, pero está apoyado por el director y los escritores que explicaron que esos eran los orígenes de los nombres. Barahat, que es una especie, es la palabra árabe para especia, pero también se usa como una mezcla de especias. Y el señor Bran Bank, que si no me equivoco es el personaje que estaba como el jefe de los cocineros, es un tipo de cebolla, Bran Bank. No sé por qué, o sea, perfectamente se podría haber establecido que todo estaba ambientado en España. El Goreng lee el Quijote, por lo cual perfectamente puede estar ambientada en España, pero supongo que quisieron establecer de que era como una cosa internacional, porque había personajes que hablaban en distintos idiomas o que no le entendían, lo cual también generaba otra capa para que no hubiera entendimiento entre los distintos personajes. Incluso una protagonista se llama Miharu y se supone que es asiática, pero no es como de ascendencia asiática. Sinceramente no se justificaría que le hayan puesto un nombre japonés, salvo que se lo pusieron nomás, pero no es japonesa ni asiática directamente. Se nota que es una mestiza. Y sí, y hay una escena que definitivamente no la entiendo. Hay un punto donde nos muestran ok, esto... Miharu salva a Goreng en un punto que es bastante importante y bastante conveniente porque ocurre justo a tiempo cuando lo están dañando, y después de eso nos muestran de que Goreng sueña con ella, como, o sea, se nos implica que ella es atractiva, y claro, la actriz sí es bastante atractiva, pero el personaje no es mostrado de esa manera. Porque no tiene ningún maquillaje, está tapada de sangre y su pelo está todo desordenado, poco limpio, porque claro, las condiciones higiénicas en el hoyo no son las mejores. Hay simplemente, bueno, no vi en ningún momento una taza de baño donde pudieran hacer sus necesidades, y no creo que lo hagan en el hoyo. Porque es donde se va la comida, aunque puede que sí. Supongo, pero así hay una llave de agua y una especie de lavamanos que está en cada piso, y supongo que eso lo pueden usar. Pero claro, ella está en muy mal estado, y nos muestran una especie de semi escena de sexo donde ella lo besa, lo lame, y como que eso no aporta en absolutamente nada. Era como que quería agregar una escena de sexo por ser, no sé, y ni siquiera es sexo, es como un poco de pasión, un poco de fantasía, pero no alcanzo a conciliar esa idealización de Miharu por su parte. Es un poco extraño. Como digo, la película es como intencionalmente rara y lamentablemente se ve muy limitada por las propias limitaciones autoimpuestas del concepto. ¿Es una buena película? No lo sé, creo que no. Yo diría que no es una buena película. Diría que es una película interesante de ver,
que vale la pena por el mensaje, pero que no es realmente una buena película. Es como mayor su valor artístico y conceptual que el como producto en sí mismo. Si es que tiene sentido lo que acabo de decir. No me gustó mucho. O sea, la encontré interesante, como digo, la encontré interesante al principio. Está muy bien hecha en términos de las escenas, de las secuencias, los pocos efectos con los que cuenta. Tiene personajes que son interesantes, en especial Trimagasi es un personaje que realmente se vuelve memorable. Goren, que es un poco aburrido, es un poco plano, por decirlo de alguna manera, y es curiosamente que tratan de plantearlo como una especie de mesías. De hecho, en las escenas finales se nota mucho que intentan que se parezca a Jesús, que a lo mejor es simplemente percepción mía, pero con lo ensangrentado que está, el tipo de peinado, el tipo de rostro, me da la impresión de que estaban tratando de asociarlo a Jesús, porque Jesús también tenía ideas que eran como de favorecer a los pobres, pero no sé, no termina de convencerme eso. Pero les diría, véanla bajo su propio riesgo. Pero si quieren ver una obra maestra o algo realmente entretenido, no les diría que es lo más recomendable del mundo. Sí diría que logró interesarme, logró entretenerme. Una película puede ser entretenida sin ser buena. No es aburrida, pero sí siento que se desinfla mucho al final. Eso es lo que pienso sobre la película El Hoyo. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Espero que les haya interesado, les haya gustado. Y, por cierto, estamos en Spotify en este momento. Todos estos capítulos de Random Responde están disponibles en Spotify. Así que pueden revisarlo de forma directa y buscarlo como Random Responde. E incluso puede que lo escuchen un poco antes de que salga en YouTube. Eso ha sido todo por ahora. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.